¿Ya puedo empezar a explicar o todavía? ¿Sí? A ver. A ver, estaba acá en la parte de la turbina. Ya. Bueno, uy. Ya. Como decía, pues la turbina ingresaba el vapor sobrecalentado y salía el vapor que se extrae y el vapor pues agotado, ¿no? Esta turbina va a generar una potencia de 13.000 kilowatt hora, perdón, 12.000 kilowatt hora, megawatt hora. O también, no, me confundo, 12 megawatt hora o 12.000 kilowatt hora. ¿Ok? Mega M es mega, es 10 a la 6. 10 a la 6, ¿no? 10 a la 6. 10 elevado a la 6 es el mega. Es el mega. Y el kilo es 10 al cubo. Comúnmente se representa con kilowatt. ¿Ya? Entonces, decimos que es lo mismo, porque es como que 10 al cubo por 12 es 12.000 kilowatt. Entonces es 12 megawatt o también 12.000 kilowatt hora, la que genera pues esta turbina, ¿no? Entonces, primero hacemos un balance de masas. La masa que ingresa es igual a las masas que salen. Ahora, de todos esos tres datos, nosotros conocemos este vapor, mm, este vapor de extracción. Ok, nosotros conocemos este vapor de extracción porque ya hemos calculado en el de superheater. Y por eso es que este vaporcito de acá va a pasar al otro lado a restar. De modo que la masa del vapor agotado va a ser igual a la masa del vapor sobrecalentado menos este vapor de vapor extraído. La masa del vapor extraído, la cual ya la conozco, que vale 111.888, 14.11. Entonces, ahora hacemos un balance de energía. Lo mismo, observamos acá, masa de vapor sobrecalentado, masa de vapor sobrecalentado, masa del volumen de extracción, perdón, vapor de extracción, masa del vapor agotado, masa del vapor agotado. Aquí está. Y se le agrega estas entalpías de cada uno. Pero si se dan cuenta acá hay una variación de entalpía. Esta variación de entalpía nosotros lo vamos a hallar con esta forma. Esta variación de entalpía, o sea, acá decimos ahí un negativo, miren. Aunque este negativo el profesor tampoco lo ha tomado. Miren. Ujú, tampoco lo he tomado. Creo yo que es una convención de signos nada más. Ya. Bueno, esta variación de entalpía va a ser igual a la potencia que se genera, en este caso 12.000 kilowatts, multiplicado, a ver, era el kilowatt, el watt, a ver, un watt es joule, es igual a joule por segundo. Ya son las unidades convencionales del watt. Es cuánto trabajo yo puedo realizar o sea, cuánto trabajo puedo realizar en un segundo, algo así. Pero esto es kilowatt hora. Ahora, lo que se hace es convertir de, como esto está en unidades de watt, a ver, este de acá está en unidades de watt. Lo que se hace es llevarle a BTU, porque si se dan cuenta, el profesor está trabajando solo con estas unidades. Entonces, decimos, creo que falta tengo.
Ya, acá está. Un watt es igual a 3.412 BTU hora. Bueno, acá se le ha puesto 3.412, por lo que este es kilo. Entonces, como que si multiplicara a los 3.412 es 1000 por 3.412, que es 3.412. Entonces, esta cantidad es como que la cantidad que se realiza, pues la conversión, algo así. Ya, entre la eficiencia. ¿La eficiencia de cuál? De la turbina. Y según nuestros datos, ¿cuál es la eficiencia de la turbina? Uy, no lo he descargado bueno, según los datos que les dio su profesor, ¿dónde está? Ahí está abrir en tu Excel. Mm, Abajo tú lo has abierto. ya, pero quería demostrar los datos que les dio su profesor para que se confirme el de acá. Ay, tengo los mismos datos, solo que quería para que vean que sí es 12.5 lo que les dio su profesor. 12.5. Entonces, 12.5%. Ay, entonces, esos 12.5%, perdón, 72.5% es igual a 0.725. Porque cuando nosotros decimos 72.5, uy, 5%, cuando usamos el porcentaje, el 100%, el 100% representa el uno. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque porcentaje es como decir sobre 100. Esto sobre 100, esto representa el uno. Entonces, cuando nosotros decimos 72.5 entre 100 prácticamente va a ser 0.725, lo que está acá. Entonces, por eso que se toma no se toma el 72.5, no, se toma 0.725 porque está en valor de porcentaje. Eso se tiene que pasar a un numerito que es 0.725. Entonces, si operamos esto, nos va a dar este valor. Ese valor lo reemplazamos acá. Acá, reemplaza ese valor. Ahora, acá he reemplazado, casi no me alcanzó el espacio. Acá, el vapor de extracción, el cual ya lo he llevado anteriormente. ¿Se acuerdan? El vapor de extracción es el que sale de acá. Entonces es el que ingresa el de superheater, como VE. A ver, lo buscamos y pues, a ver, voy a eliminar esto. Ya. El vapor de extracción ya lo he hallado. Miren, 111.888,1411. Vapor de extracción, acá está. 111.888,1411 por la entalpía B. ¿Cuál es la entalpía B? Vapor de extracción. Voy a la entalpía 1253. 1253. La masa del vapor perdón, de agua. No, no, no. No, estoy con el de acá. Ya, la masa del vapor, acá está. El vapor agotado. Esta masa de vapor agotado, pues no la conozco, ¿no? O sí la conozco. Masa de vapor agotado. Ya, no la conozco. ¿Por qué? Porque anteriormente, en el momento de hacer mi balance de masa, que he dicho que esta masa de vapor de extracción, ¿a qué va a ser igual? Pues a la diferencia entre la masa que ingresa menos esta masa de vapor de extracción que sí la conozco. Entonces, entonces digo, mi masa de vapor agotado va a ser igual a esto. Entonces reemplazo acá. Mi masa de vapor agotado va a ser igual a M, acá está, M de vapor sobrecalentado menos 111.888,1411. Acá está. Multiplicado todo por la entalpía del, del vapor agotado, que me la dan también, 935 BTU libra, 935, más esta cantidad que ya había hallado, ¿no? Entonces, ahí reemplazando pues todos los datos ya, el único, eh, cuando ustedes puedan exponer sus problemas, tienen que decir, la única variable que quede en esta ecuación
es la masa del vapor sobrecalentado. Por ende, haciendo los cálculos necesarios, porque prácticamente sumar, restar, multiplicar y dividir, eh, se encuentra el vapor de masa de masa del vapor sobrecalentado, el cual es 221.819.0642 libras. Entonces, una vez obtenido la masa del vapor sobrecalentado, se va a reemplazar acá, esta masa de vapor sobrecalentado. Entonces, si yo ya tengo esta masa y ya tengo este valor, entonces se van a restar y me va a salir mi masa de vapor agotado. Entonces, mi masa de vapor agotado acá la tengo, mi masa de vapor de extracción acá la tengo. Entonces, ya hallé estas dos. Entonces, a ver, no sé, creo que ya no puedo. Entonces, ya tengo mi masa de vapor agotado, ya la hallé, y mi masa también de la que sale acá, ¿no? Bueno, eso ya lo he tenido anteriormente. De vapor sobrecalentado también ya lo tengo. Entonces tengo esas dos. Ya. Entonces tengo mi masa de vapor sobrecalentado. Aquí está, esta masa que ingresa por acá. Y también ya tengo mi masa de mi vapor agotado, que está acá. Mi masa de mi vapor de extracción ya la había hallado anteriormente. Acá está. Por eso que también tiene su check. Y ahora pasamos al otro. Ahora en la caldera. ¿Qué sucede en la caldera? Ya, observamos que las masas que ingresa es primero, por decirlo así, la masa, no masa que ingresa, sino eh, cantidad de combustible que se quema va a ser una cierta masa de combustible, la cual no va a ingresar, simplemente esta masa se va a quemar todo el combustible. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé, hace una fogata o calienta una olla a leña, ustedes no echan, la leña prácticamente es el combustible ahí, ¿no? No van a echar el combustible que es la leña dentro de la olla. O sea, no, no se va a combinar. Simplemente, ¿qué va a pasar con esa leña? Se va a quemar, ese calor va a calentar a la caldera, en este caso la olla, va a calentar a la ollita y pues lo que está dentro se va a combinar, ¿no? Pero si yo echo, no sé, la comida que quiero, se va a empezar a combinar. De la misma forma acá, ese combustible no se va a combinar con esta agua desmineralizada, simplemente va a servir de fuente, por decirlo así, fuente como que es el que proporciona el calor para que esta caldera pues pueda elevar, ¿no?, la temperatura. Entonces, la masa del combustible pues no se le toma en cuenta en lo que es balance de masa. Ahora, eh, hay una masa de agua desmineralizada que ingresa acá. Esa se ingresa. Hay otra masita que, ¿de dónde viene? Anteriormente dijimos de dónde venía esta masita. Ah, de consumidor 2 de acá. ¿Se acuerdan que salió una masita y ingresaba a la caldera? Ya, ahora lo vamos a tomar. Ahora, otra masita que ingresa acá. ¿De dónde venía? Ah, venía de la turbina. ¿Se acuerdan que yo elijo la palabra como que el vapor que se desecha, el vapor que sale, desfoga, algo así? Que sale de la turbina, ingresa al condensador, se convierte en líquido y ingresa a la caldera para nuevamente convertirse en vapor. Entonces, tenemos una que ingresa, que es agua desmineralizada, otra que ingresa del consumidor 2, otra que ingresa, que sale de la turbina, que entra al condensador y finalmente pues entra a la calderita. Y otra final que ya sale, pero ya sale como un vapor muy caliente, un vapor sobrecalentado. Ya, entonces tenemos esas. Acá está, mi masa de mi agua desmineralizada. Espérense. Ah, ya. Porque es que acá tomo otra, no tomo agua desmineralizada, porque en, en el sistema que les dio su profesor, uno puede decir fácilmente, ah, mira, acá sale a esta masa, pues entonces también entra acá y no pasa nada, ¿no? O entra o sea, con lo mismo que sale acá, ingresa acá también. Pero sucede que en el proceso, o sea, de consumidor 2 a caldera, pasa algo.
Acá, bueno, el profesor tomó esta condición importante. Retorno de condensado. Al igual que acá, esto también le quiero explicar. A ver, empezamos por acá, ¿ya? A ver. Ujú, ya. A ver, sale del condensador, ¿no? O sea, primero sale de la turbina, el vaporcito, sale de la turbina. Ingresa al condensador. Ahora, sale del condensador. Esa de que entra el condensador y sale del condensador va a cambiar las propiedades. O sea, eh, si, como decía, el agua de enfriamiento es como si fueran tubitos fríos que pues hacen variar la temperatura. No se combina con esa agua, simplemente son tubitos fríos, la cual pues el agua pasa, no se combina con nada, simplemente su temperatura desciende, por decirlo así, desciende, perdón, no desciende, sino se cambia de estado, de líquido, de gas, de vapor a líquido. Entonces, si cambia de vapor a líquido, va a cambiar alguna de sus propiedades, como por ejemplo la entalpía. La entalpía sí cambia. Miren, acá la entalpía es 83, ha bajado. Acá la entalpía es 935. En el dibujito que anteriormente les había mostrado, el cual creo que el profesor no sé si les ha enseñado, pero yo sí lo considero muy, muy importante porque sí les ayuda a entender muchísimo todos estos temas. Acá es la campanita. En esta campanita les decía que esta parte de acá era, ya, este era el vapor sobrecalentado. ¿Qué más? Ujú. Este era la parte de líquido vapor. O sea, había ambas fases. Y esta parte de acá era solo líquido. Entonces, ya, voy a ponerlo. Cuando esta agua desmineralizada ingresa a la caldera, esa es agua. Entonces, hay que ponerla que está, pues, toda esta rama de acá, indica que es solo líquido, solo agua, agüita normal. Cuando estamos acá se llama agua comprimida, se llama líquido comprimido, pero es otro asunto. Y acá, esto es vapor, absolutamente vapor. Cuando pasa de esta zona acá, ya es vapor sobrecalentado. Entonces, siempre se hace este tipo de gráfica. Y, o sea, ¿con qué fin? A ver, si le explico. A ver, cuando el condensador ingresa, o sea, el condensador ingresa cierto vapor, el vapor no sé dónde se encuentra, capaz se encuentra por acá, porque como es un vapor sobrecalentado, voy a suponer que se encuentra por acá. En el momento que sale del condensador, va a salir y va a ir en una línea recta, 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 hasta que se convierte totalmente en líquido. Pero ¿qué sucede? En todo el paso, en esta línea, sucede que la temperatura no disminuye. Por ejemplo, el hielo, ¿a qué temperatura? Por ejemplo, el agua, ¿a qué temperatura se hace hielo? A 0 grados centígrados. Ustedes, llevan el agua a 0 grados centígrados, se convierte en hielo, pero no solo basta porque también existe el líquido a 0 grados centígrados. Entonces, le tienen que adicionar un calorcito aparte para que se convierta en hielo. O se le tiene que quitar un poquito para que se convierta en líquido, pero sigue estando en 0 grados centígrados. Entonces, acá sucede lo mismo, pero la entalpía sí, sí disminuye, porque a medida que eso va para allá, la entalpía va disminuyendo. Entonces, si pasa de cualquier zona de acá para acá, entonces la entalpía va a disminuir. Por eso es que acá es 935 y acá es 83. Ha disminuido, miren, porque primeramente es vapor y luego es líquido. Entonces, la entalpía ha disminuido. La masa, ahora, en cuanto a eso, en el retorno va a haber otra clase de estado, por decirlo así.
no va a ser este mismo, no, 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 va a haber otro. O sea, del condensador de lo que sale va a haber otra temperatura, otra entalpía. Y lo mismo sucede acá con con el consumidor 2. Estos datos que salen pues con el del vapor de este consumidor 2, en todo este transcurso va a pasar algo. Me dice acá, retorno de condensado. Me dicen que tiene una eficiencia de 75 del vapor a máquina. La temperatura me dicen que es 180. Me dicen que 180, la entalpía 148 y la masa no me la dan. Por eso es que como que no son los mismos valores que el consumidor 2. Cambian. Como cambian, acá vamos a hacer otro tipo de proceso. Acá les voy a explicar. A ver, ahora, en la caldera. Ujú. Ya, acá está la caldera. Entra la masa del agüita desmineralizada. Entra también la masa del consumidor 2 así entre comillas, consumidor 2 y también del agua, yo he puesto CT eh, condensado del turbo, ¿ya? Masa del condensado del turbo. Es igual, bueno, va a salir, lo que sale es la masa del vapor sobrecalentado. Entonces hacemos un balance de masas. La masa del vapor sobrecalentado, que es lo que sale, va a ser igual a, ya, esta masa es mi masa que sale de la calderita. Entonces, ¿qué entra? Pues entra agua desmineralizada, entra el agua pues, del condensado del turbo, la masa perdón, masa del condensado del turbo y también la masa de retorno de condensado. Por eso está así, retorno de condensado. Acá está como RP. Ahí. Miren, RP. Ujú, ya. Si se dan cuenta acá, yo he puesto, si ustedes se fijan en esta imagen, está masa de vapor sobrecalentado acá, masa del agua desmineralizada está acá, la masa del condensado del turbo está acá, pero acá dice masa del consumidor 2 y acá dice masa RP. Entonces, ¿por qué acá hay dos distintos? Deberían ser los mismos, ¿no? Y es que sucede que esta no es en sí la masa del consumidor 2. Si gustan, lo pueden variar. No sé si su profesor es consumidor 2. No, no, a ver. Mira, acá está CT y ya, acá está consumidor 2. Pero en sí no es la masa de consumidor 2. eh, Porque en el transcurso, como les digo, varía. O sea, no es la masa directamente de la que sale de consumidor 2, porque varía en el proceso y tiene una eficiencia del 75%. O sea, va a ser otra la que va a ingresar a la caldera. Por eso que su profesor incluso creo que también lo puso. Sí, acá lo puso RP también. Ya. Entonces, como varía, por eso es que no se pone acá consumidor 2, se pone RP. Y ahora, lo que va a pasar es, bueno, vamos a pasar a restar esta masa del condensado del turbo al otro lado, masa del RP que es del retorno del condensado al otro lado, de modo que me va a quedar así. Masa del vapor sobrecalentado menos la masa del condensado del turbo, y menos la masa de retorno de condensado. Ok, entonces vamos a decir lo siguiente. La masa del vapor sobrecalentado yo ya la conozco. ¿Por qué? Porque ha sido la que hemos hallado en la turbina, miren. Acá está la masa de vapor sobrecalentado que hallamos.
que esta masa era igual a a esta masa que salía acá y a esta. Entonces ya tenemos allá de esta masa. Entonces, normal, la reemplazamos. La masa del condensado del turbo. Ahora, esta masa de condensado del turbo será la misma que esta masa que sale del turbo. El condensador prácticamente convierte de gas, perdón, de vapor a líquido. Simplemente hace esa conversión de vapor a líquido, pero no le quita masa. Simplemente hace la conversión de vapor a líquido. Entonces, la masa se va a conservar. Esta masa que sale del turbo va a ser la misma que del retorno del condensado, porque pues prácticamente yo no le he quitado calor perdón, no le he quitado masa ni nada. La masa se ha conservado. Por eso es que tomo la masa pues de 109.930.923. No sé, tendrá acá está, miren. Masa del vapor agotado, acá está, miren. 109.930. 109.930. Tomo la misma, porque el agua de enfriamiento, como bien dije, no se combina con esto, simplemente lo enfría. Si ustedes tienen, por ejemplo, un vaso con agua caliente, ustedes meten una cuchara fría. El agua capaz va a aumentar la temperatura, ¿no? Porque la cuchara está muy fría. Pero va a variar la masa del agua, o sea, va a aumentar, va a disminuir. No, simplemente está variando la temperatura, no va a aumentar ni va a disminuir la masa se mantiene así, constante. Ok, entonces esa ingresa allá. Ahora, esta masa de acá, que decía que prácticamente no es la misma que sale del consumidor, no es la misma que ingresa a la caldera, porque me están dando una eficiencia, entonces se ha desperdiciado algo. Por eso es que esta masita del consumidor 2 que le hemos hallado también, ¿dónde está la masa del consumidor 2? Acá está. Que nos lo dan de dato incluso. 85.800 libras. Esas 85.800 libras, aquí están, se van a multiplicar por la eficiencia que me dan, en este caso 0.75. Entonces, 0.75 se va a multiplicar por esa cantidad. Entonces, se ha desperdiciado un poco de masa. Está bien. Si operamos todo esto, nos da esta cantidad. Encontramos ahora la masa del agua desmineralizada que ingresa a la caldera, que es de 47.538.1411 libras. Ya encontramos esa masa del agua desmineralizada. Ahora, hacemos balance de energía. ¿Para qué? Para encontrar lo que nos falta, pues. La masa, decimos, el calor de la caldera, va a recibir un calor total, ¿no? La caldera va a recibir un calor total, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, calentamos nuestra olla, recibe cierto calor. Entonces, ese calor va a ser igual a la masa del vapor sobrecalentado. A ver, mm, ay, mira, masa del vapor sobrecalentado, masa del agua de desmineralización, masa del condensado del turbo y masa del retorno de condensado. Esto mismo de acá, si se dan cuenta, es como si todos estos valorcitos, este de acá pasara a restar allá, este de acá pasara a restar también al otro lado, y este de acá pasara a restar el otro lado. Miren, masa de vapor sobrecalentado menos masa del, del agua desmineralizada, menos masa del condensador del turbo, menos masa del retorno de condensado.
Y como todos esos nuevamente se van a multiplicar por sus entalpías. Sus entalpías de cada unito. Ya. Entonces, otra vez hacemos otro cálculo. Ya decimos. Reemplazamos otra vez todos los datos que tenemos. La masa de vapor sobrecalentado, que ya lo tengo, porque otra vez lo digo. Masa de vapor sobrecalentado lo hemos calculado cuando hemos hallado, pues, hemos hecho el balance de energía en la turbina. La masa de agua desmineralizada, que ya la hallé, que es 47.538.1411 por 48, que es su entalpía. Acá está, 48. ¿Qué más? La masa acá. La masa de retorno de condensado. Ya, la masa de retorno condensado dijimos que era pues 45.800, que era la masa que venía, la cual era total, la de acá, 45.800, pero en el transcurso del camino pues se perdió cierta masa, ¿no? La cual nos decía el problema que era 75% deficiente, entonces por 0,75 por 148, que es la entalpía. Ya, de modo que el calor total me va a dar esta cantidad en BTU. Ok. Ahora, en la eficiencia de la caldera a mí me dicen que vale 80%. Ya, ahora, el calor total requerido, se llama así, el calor total requerido va a ser igual el calor que me sale, al calor que se le entrega prácticamente a la caldera sobre, uy, sobre la eficiencia que tiene esa caldera. Ese valor, esa división, me va a dar el valor del calor requerido. Está bien, el calor requerido. Yo pues voy a necesitar este calor para que pues pueda funcionar, por decirlo así, de manera correcta, porque mi caldera funciona al 80%. Si se dan cuenta, el calor requerido es mayor que el calor pues que tengo acá. Calor requerido. El que se va a usar, el que se va a usar realmente, miren. Que se va a usar, pero, no, como mi caldera funciona al 80%, yo tengo que darle un poco más porque sé que va a necesitar un poco más porque desperdicia mi caldera, ¿no? Entonces, también digo, otro dato. Por tanto, la masa de combustible, o sea, en este caso de ustedes del petróleo PIAF 500 y el aceite, va a ser igual al calor requerido sobre el potencial calorífico. Ah, ya, el calor requerido ya lo tengo, acá lo he calculado en BTU. Ahora, el potencial calorífico, este PC que yo lo puse así como potencial calorífico con las iniciales, ¿cómo que lo hallo? Acá está. El potencial calorífico usualmente cuando se trata de un solo componente como el carbón, simplemente se pone directamente el poder calorífico. Pero como en este caso ustedes tienen no solo el poder calorífico de un componente, sino hay dos, tanto el aceite como el petróleo. Entonces, si yo digo, ay, miren, el aceite proporciona petróleo, proporciona a ver, yo el calor que necesito, por ejemplo, es 10, ¿ya? Ya, el aceite proporciona el 50%. El aceite proporciona 5, entonces. El petróleo, entonces va los otros 50%, entonces a 5 también. ¿Qué hago? Multiplico este 10 por este 50% que tiene el aceite, o sea, el calor que llega a proporcionar, y multiplico también otra vez estos 50 que llega a proporcionar el petróleo con estos 10, ¿no? De modo que 10 por el 50% me da 5 y 10 por 50% del aceite me da 5 también. Entonces, lo mismo pasa acá. El poder calorífico del aceite, que es el dato que hemos investigado, multiplicado por el 0,4, que es el porcentaje que tiene, que es 40%, 40%,
sumado ahora el poder calorífico del petróleo, que está en el 60%, el 0,6%. Estos dos valores pues me dan el uno, ¿no? O sea, el 100%. O sea, el poder calorífico total pues que ingresa, ¿no? O sea, que tiene, perdón, ese combustible. De modo que el poder calorífico ya asumiendo estos dos tipos de combustible, o estos dos combustibles, va a ser esta cantidad. Esta la reemplazo aquí. Una vez reemplazado este dato, que está en BTU libras, lo que voy a hacer es pues eliminar el BTU y va a quedar libras. Entonces la masa que se usa, o sea, la masa total de combustible va a ser igual a esta. Esa es la masa que yo voy a necesitar de tanto el petróleo PIAF como el de como el de petróleo. Está bien. Ok. Luego, ¿qué hago? Acá está el rendimiento del ciclo. El rendimiento del siglo, o sea, rendimiento del siglo trata de cuánto rendimiento, cuán eficiente se puede decir es todo este proceso. Todo el proceso. O sea, de todos los calores que recibe, ¿cuánto aprovecha? Miren, aprovecha el 50,44%. O sea, prácticamente se desperdicia casi el 50%. O sea, podríamos ganar más, pero o sea, se necesitaría también más inversión, lo cual pues no les conviene a los empresarios. Entonces, ¿cómo se calcula eso? El rendimiento es igual a eh, al trabajo, bueno, esto no la del profesor, pero como que le trató de interpretar. eh, ya se va a acabar ya la reunión. ¿Crean otra? Sí, para acabar la una de porfa. Sí, por favor. Ya.